Hermanos, amigos, buenos días. Nos da mucho gusto estar en esta mañana compartiendo un tema de la Biblia, compartiendo un tema en relación a cómo obra nuestro Dios en la vida de cada una de las personas que Él llama, pero también es cierto la forma como Dios nos llama. Este tema que oíamos al principio dice en su tiempo, en su momento, y quiere reflejar este canto como para Dios lo que sucede alrededor de nuestra vida, pues tiene precisamente un tiempo dentro de su plan, pero también tiene una hora a través de la cual pues finalmente ese plan desde la fundación del mundo se cumple en cada una de las personas que son llamadas por Él. Cuando uno a la distancia analiza de qué manera Dios habló a nuestra vida, de qué manera Dios trató con nosotros, incluso de qué manera Dios movió personas y movió situaciones para que nosotros viniésemos a su encuentro, uno en verdad termina adorando, alabando a Dios, dándole gracias por ese tiempo, dándole gracias a Dios por esa delicadeza, podríamos decir, esa amabilidad que Dios tuvo para venir en nuestro rescate. Ayer juntamente con mi esposa estuvimos de visita a nuestra familia en Tehuacán, Puebla, y en verdad que para mí en lo personal no solamente fue de bendición estar con mi familia, sino también recordar a través de la historia en mi vida cómo Dios nos habló, cómo Dios hizo su obra en nosotros como hermanos de una familia y cómo finalmente Dios fue obrando, también es cierto, en la vida de la familia misma. Entonces, hoy quisiéramos hablar de otro encuentro, un encuentro que de repente pareciera raro, pareciera extraño, un encuentro que incluso solamente tiene 4 versículos y está narrado por el evangelista Mateo, y es el encuentro que Jesús tuvo con un hombre leproso. Y el mismo evangelista y podríamos decir paráfrasis de estos 4 versículos nos dejan ver esa extrañeza de este encuentro que tuvo Jesús. Podríamos decir lo inaudito para la multitud el que se haya dado, pero también es cierto lo importante de que se dio, que quedó registrado en un evangelio, pero lo que hoy representa para ti y lo que representa para mí. Porque si nosotros nos vemos en la misma imagen, en la misma posición y aún en la misma condición de este hombre leproso, podemos entender entonces por qué Dios tuvo misericordia de nosotros. Y lo vamos a ver a través de este encuentro. Les invito a que abran sus Biblias, vamos a abrirlas en el Evangelio de Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo fue uno de los discípulos de Jesús. Mateo fue recaudador de impuestos. Mateo era una persona que también ante los ojos de los demás no tenía ninguna posibilidad de venir a ser no solamente creyente, discípulo, pero mucho más apóstol. Pero bueno, ese Mateo, entendiendo su propia condición, nos narra este encuentro que está en los 4 primeros versículos del capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Vamos a leerlos, después de ello vamos a orar para que Dios
nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos abra esa vista espiritual para entender la profundidad de 4 versículos. Dice así, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, que es una paráfrasis de las diferentes traducciones que tenemos, en un lenguaje, podríamos decir, más contemporáneo, y por ello es una paráfrasis, lo siguiente. Dice, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Preciosa esta también paráfrasis, porque en el versículo 2 dice, de repente un hombre leproso. Hay otra paráfrasis que dice, fijaos, he aquí un leproso. Como queriendo resaltar el evangelista un hecho que para todos fue inaudito. Podríamos decir un hecho que no tenía por qué estar ahí. Esa persona no tenía por qué estar en ese lugar. Porque de acuerdo a lo que el libro de Levítico establece, y lo leo rápidamente, ustedes pueden leer con mucha calma el mejor tratado de lepra que hay no en el mundo, pero sí en la Biblia, en relación para su tiempo, y en ese tiempo era un tratado muy completo, el capítulo 13, porque ahí viene no solamente cómo se origina la lepra, sino toda la decadencia que va generando en las personas al punto que le van saliendo úlceras, la piel empieza a quedar expuesta al rojo vivo, al punto que se le va cayendo la piel a las personas y prácticamente son muertos en vida. Por eso es que el libro de Levítico, y dentro de estas reglas de salud y de adoración, establecía lo siguiente. Dice el capítulo 13, versículo 45, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Y para los tiempos de Jesús, los leprosos igualmente
no podían entrar a Jerusalén, tenían que estar fuera de las murallas. Y esto era parte de lo que en la antigüedad se practicaba. Un leproso era una persona altamente contaminante, contagiosa, entonces no podía tener familia, no podía ser parte de la adoración, no podía convivir con nadie. Si por alguna circunstancia una persona sana pasaba cerca de un leproso, el leproso estaba obligado a gritar: impuro, impuro, inmundo, para que la gente se diera cuenta, huyese y no se acercase. En el tiempo de Jesús los rabinos tenían incluso autoridad, como en el tiempo antiguo, para apedrear a un leproso si este leproso osaba salirse de este destierro y querer intentar entrar a la ciudad. Bueno, ese es el contexto. Por ello es que los mismos no traductores, sino el mismo evangelista Mateo, como los traductores, nos hacen ese énfasis. Fijaos, he aquí, de repente, un leproso en el menor o en el lugar menos posible, pero lo que vamos a ver hoy es que para Dios ello sí es posible, porque para lo que otros no debía de ser, para Jesús sí. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición de compartir tu palabra, por la bendición de recordar lo que sucedió en este encuentro que tuviste con este hombre leproso, lo que representó para él, lo que representó para la gran multitud que pudo ver ello, pero lo que hoy sigue representando para nosotros, en la medida que nos vemos como ese leproso, sin ninguna posibilidad, fuera de contexto, en el lugar más extraño posible, pero Padre, teniendo la misma gracia y la misma posibilidad que Él tuvo de hallar, Señor, de parte tuya, no solamente la sanación, sino la amistad, la restauración, el amor. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, decirles algo que es importante también decirlo. Si ustedes ven en sus Biblias, precisamente antes de este pasaje, antes de que inicie Mateo 8, y viendo el antecedente, porque dice el versículo 1, y cuando descendió Jesús del monte, y entonces la pregunta es, ¿de qué monte nos está hablando Mateo? Bueno, si lo relacionamos con lo que anteriormente sucedió, hay 3 capítulos en Mateo que nos habla sobre precisamente el sermón del monte. El capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, donde Jesús da el discurso más grande escrito por alguno de los evangelistas, y es todo el sermón de la montaña, el sermón del monte, que inicia con las bienaventuranzas en el capítulo 5, y que es muy importante esto decirlo, establece las bases, el corazón y podríamos decir las características del reino de Dios, del reino de Jesús. Entonces, después de este sermón tan majestuoso, después de este sermón donde Jesús da declaraciones que estaban encubiertas para los que estaban escuchando,
en el momento, pues viene la escena de este hombre leproso y es donde viene entonces la importancia del mismo. Vamos a pasar entonces a la introducción. Ya leímos, son 4 versículos, pero muy profundos, ustedes lo van a ver, escritos por Mateo. El Evangelio de Mateo tiene la particularidad de que es uno de los evangelios que más apela a las profecías del Antiguo Testamento, porque quiere mostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías que habría de venir, pero que no lo querían reconocer. Y entonces, como judíos, ellos seguían esperando a su Mesías. ¿Y quiénes eran entonces los que entendían y obedecían el mensaje de Jesús? Aquellos precisamente que se sentían que no merecían ello, que incluso en sus propias palabras, y lo vamos a ver en otro encuentro, ellos solamente se conformaban con las migajas que los hijos tiraban, porque no aceptaban. Lo vamos a ver y vamos a entender qué significa esto. Lo que es cierto es que Mateo escribe su evangelio queriendo apelar a que los judíos se dieran cuenta que Jesús era el Mesías, que las profecías estaban precisamente apuntando hacia él, pero ellos tenían que hacer un cambio en su vida del interior hacia el exterior. Ellos se sentían hijos de Abraham, ellos se sentían hijos de la promesa, incluso podríamos decir las sectas más prominentes de su tiempo, como eran los saduceos y los fariseos, pues hacia afuera, en lo exterior, eran irreprensibles. Si era necesario, imagínense, del comino, dar el diezmo, contaban uno a uno el comino para decir, estoy dando exactamente la 10ª parte de lo que coseché. Entonces exteriormente eran irreprensibles, pero en lo interior no. Y entonces ellos no entendían que Jesús quería, y no Jesús, sino Dios mismo, que su transformación fuera desde su corazón. Por eso viene una reprensión muy fuerte en Mateo en relación a los fariseos, hacia los escribas, que Jesús les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera se ven bonitos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Y entonces de esa manera Jesús apelaba a que ellos tuvieran un cambio que solamente Dios producía, como lo vimos en el encuentro pasado, y no la religión. La ley no transformaba a la persona desde adentro, como era Dios. Y entonces por ello es tan rico este encuentro que hoy vamos a ver. ¿Qué dice la introducción? Dice, el evangelista Mateo, al inicio del capítulo 8, nos narra uno de los encuentros más extraños que tuvo Jesús. Y quiero enfatizar esto. Extraño aún para el evangelista al narrarlo, y seguramente cuando sucedió, pero no extraño para Dios. En su tiempo y en su momento, Dios sabía que ese leproso vendría a él. Y no vino antes, no vino después, vino en el momento justo. Ya que después de pronunciar su gran sermón del monte, en el cual Jesús estableció las bases, Jesús estableció cuál era el corazón que debían de tener sus creyentes, pero también es cierto las características. Ustedes lean los 3 capítulos y en verdad se van a dar cuenta que es una radiografía
de lo que Dios demanda sean los creyentes del reino de los cielos, los creyentes de Dios en la tierra. Por ejemplo, en Mateo las bienaventuranzas están narradas en plural. Sin embargo, es muy interesante ver en Lucas. En Lucas Jesús dice, a vosotros. Las bienaventuranzas van de manera ya no general, sino particular, hablándole a cada una de las personas, bienaventurados sois. ¿Por qué? Porque en Mateo se da esta bienaventuranza de manera general, bienaventurados, y Lucas dice, bienaventurados sois. ¿Por qué? Porque entonces Jesús acaba de hablar acerca de todo esto, acerca de cómo debe de ser este creyente del reino de los cielos. Y como dice la traducción nueva viviente, de repente aparece en escena este hombre leproso, el cual pasa en medio de todos. Y esto era inaudito. ¿Por qué? Porque cualquiera, y más los rabinos que estaban ahí, lo podían apedrear. Él tenía que estar fuera del campamento. Sin embargo, este hombre viene en búsqueda de ayuda de Jesús, siendo no solamente inaudito, sino arriesgado, porque era una persona inmunda, y pasa por en medio de toda esa multitud, seguramente teniéndose que abrir espacio, o muchas personas haciéndose a un lado como diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué hace aquí este inmundo? Quítate. Ni siquiera pues dejaron que se acercara a él. Sin embargo, una cosa es cierta, y lo que nos trata de decir Mateo es que este hombre traía una mirada fija en Jesús y traía un propósito muy fijo, el llegar hasta Jesús. A él no le importó que estaba pasando en medio de los discípulos, estaba pasando en medio de los líderes religiosos de su tiempo, porque ahí estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos, estaba la población en general, y para todos era una expectación. Sin embargo, a este hombre no le interesó. Él se abrió paso y él llegó hasta Jesús. ¿Y sabes por qué es interesante esto? Porque pareciera que de entre toda esa multitud y gente que escuchó lo que había Jesús dicho, pareciera que el único que entendió estas grandes verdades bíblicas o celestiales y las aplicó a su vida, viendo la ventana de oportunidad que se le presentaba, era este leproso. Y entonces cuando tú ya lo analizas así, te das cuenta que entonces no era un encuentro extraño para Jesús. Para la gente sí, para Jesús no. Porque entonces pareciera que este hombre estaba reflejando en su persona el vivo ejemplo de lo que Jesús acababa de decir. Podríamos decir era la cereza que le estaba faltando al pastel. Jesús había hablado cosas sublimes, Jesús había hablado cosas hermosas que para la gente eran muy lejanas, porque como nación judía tenía ese conocimiento del Dios sublime, del Dios alto, del Dios soberano, del Dios justo, pero nunca del Dios que descendía a vivir entre las personas para transformarlas, para llevarlas a una vida nueva.
Y entonces pareciera que este leproso se deleita en todo lo que escucha, porque una cosa es cierta, este leproso tuvo que haber escuchado el sermón del monte igualmente como todos. Y una vez que lo escuchó, una vez que él pudo ver esa ventana que se le abría, él no dudó y él vino a Jesús. Muchos pudieron haberlo hecho. Jesús seguramente era su anhelo que al decir todo esto, pues muchos vinieran hacia él y le dijeran: Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el mismo Dios que descendió del cielo, yo quiero caminar contigo. Sin embargo, esa multitud, de toda esa multitud, solamente este leproso vino hasta él, el que menos posibilidades tenía. Yo creo que si alguien hubiera querido hacer una calificación, un diagnóstico con todos estos atributos que Jesús había enunciado, al que ni siquiera lo hubieran calificado y hubieran dicho: tú ni siquiera mereces tener posibilidad en ello, sería leproso. A lo mejor al sumo sacerdote lo hubieran puesto en primer lugar, después quizás a los saduceos, que eran, podríamos decir, como dentro de los sacerdotes, pues los más prestigiados. De hecho, el concilio que se hacía de ancianos, en parte el que lo comandaba o el que estaba al frente tenía que ser un saduceo, y entonces seguramente alguien dirá: pues son los saduceos los que tienen que ser al frente. Sin embargo, no fue así, y es lo que Jesús nos quiere precisamente ilustrar. Entonces, veamos tres aspectos bien sencillos de lo que sucedió en este hombre leproso, que hoy en verdad, escúchenlo, siguen siendo las bases de toda aquella persona que tiene que venir a Jesús, pero lo más importante, tienen que seguir siendo la base para permanecer en esta gracia de Dios. Esta actitud del leproso es la misma para venir a Jesús, pero para mantenerse en esa vida abundante y en esta vida de gracia. ¿Cuál es el primer aspecto que vemos en este leproso? Que el leproso sabía que no merecía nada de Jesús, mucho menos que lo sanara. Y con esa humildad que él tuvo, sabiendo que no lo merecía, se acercó a Jesús. Y eso es precisamente gracia. Es cuando Dios desde lo alto es movido a misericordia, escúchalo, para extendernos su mano y otorgarnos un favor que no merecemos. Qué interesante, porque hoy lo que tú escuchas en muchas falsas religiones es todo lo contrario. Incluso a la gente se le dice: imagínate que tienen que exigirle a Dios, que Dios está obligado a, y ya ni siquiera está obligado a satisfacerle sus necesidades, sus caprichos. Y eso no es bíblico. Y esa gente nunca alcanzará la misericordia de Dios, porque ni siquiera entiende quién es Dios. Entonces, ¿cuál es el primer criterio que sucedió en este hombre leproso? La humildad, la humillación, el estar muerto en vida y reconocer que su salvación estaba en Jesús. Nos relata el evangelista Mateo, y escucha esto, que las primeras palabras del leproso
una vez que llegó y se postró ante Jesús, fueron Señor. Le dice Señor. No cualquiera le decía Señor a Jesús. A Jesús estaban matando porque se hacía igual a Dios. Imagínate, era un leproso que de por sí ya estar en ese lugar era matarlo. Y ahora que dijera Señor, que se arrodillara. Y aquí cuando dice Mateo que le adoró, está diciendo prosquineos. Y prosquineos es una adoración solamente a Dios. No era arrodillarse ante el amo, no era arrodillarse ante alguien que era mayor, no, era adorar, era arrodillarse, era postrarse ante la divinidad, y en griego esos prosquineos. Entonces, si este leproso está reconociendo en Jesús a Dios, por eso te digo que todo esto que Jesús habló y que era una bendición, este hombre en su mente lo estaba entendiendo, lo estaba acomodando, el Espíritu Santo estaba obrando en su vida, y dice la palabra que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y entonces este hombre, en ese tiempo que haya durado el sermón del monte, así como lo vimos en el ciego de nacimiento, fue acomodando el espíritu en su vida a lo espiritual, de tal manera que cuando llega ante Jesús le dice Señor. Pero ve, y esta es una característica en verdad que la vamos a ver en muchos de los que vienen a Jesús, una humillación, una humildad, una reverencia y temor ante Jesús que lo lleva a decirle Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Te das cuenta? No le está exigiendo, no le está mucho menos demandando lo que se hacían los judíos, porque ellos decían somos hijos de Abraham, somos descendientes de la promesa. Y entonces al sentirse ellos con esos atributos, entonces ellos decían, no tenemos entonces por qué hacer más allá de simplemente lo que ya heredamos. Y este hombre no fue así. Él estaba seguro de que Jesús tenía poder para sanarlo. Él no cuestiona en ningún momento si Jesús puede o no sanarlo. Él sabe que tiene el poder. Esa transformación que está sucediendo en su vida lo lleva a reconocer que Jesús es el milagro que él necesita. Por eso es que le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. O sea, no le dice al revés, Señor, sáname. Si puedes, no, Señor, tú puedes. Pero no sé si quieras, Señor. No sé si dentro de tu amor, dentro de tu justicia, yo pueda tener cabida, yo pueda ser merecedor de ello. Porque en su corazón él, si algo albergaba, era una gran humildad que no le permitía pedirle nada a Jesús, a pesar de que él estaba arriesgando su vida por haber llegado hasta donde estaba. Qué interesante, y por eso es notable cómo él fijó sus ojos en Cristo. Él se abrió paso, él no le importó, y él llegó hasta donde tenía que llegar para decir estas sencillas palabras delante de Jesús. El leproso estaba muerto en vida y por eso quizás no le importó arriesgarse a que lo despreciaran más. Qué interesante, ya lo dije una vez, la palabra nos menciona cuando Samaria fue sitiada, precisamente había unos leprosos en la puerta de Samaria porque no podían entrar.
había un ejército enemigo que los había sitiado. De repente ellos en su pensamiento dicen, oigan, si permanecemos aquí vamos a morir. Y si vamos al campamento enemigo y encontramos comida, pues podemos sobrevivir. Y si nos quitan la vida, pues como sea, estamos ya muertos. Y es entonces cuando ellos deciden ir a este campamento enemigo. Pero ¿cuál fue la reflexión de esos leprosos? La misma de este hombre leproso. De por sí estamos condenados a la muerte. Ellos no podían tener un trabajo, ellos no podían tener una ocupación, la piel se les caía. De hecho, los primeros síntomas del leproso es que dejaba de sentir, su piel ya no tenía sensibilidad, empezaba a ponerse blanca esa piel hasta que se empezaba a ulcerar y se empezaba a caer. Ellos tenían que vivir de que alguien les diese algo, de encontrarse un animal muerto muchas veces o poder encontrar comida desterrados fuera de la ciudad. Estaban muertos en vida. Entonces seguramente él dijo, bueno, él es el milagro, porque esto es importante decirlo. Y nos dice Levítico que por eso eran desterrados, era para que no contagiasen a nadie más, para que ellos muriesen fuera de la ciudad, y si había posibilidad de que alguien sanase, era porque se daba esa sanidad en su soledad, y entonces tenían que venir al sacerdote, y ahorita lo leemos, para que los analizara y les permitiese, si estaban sanos, regresar a la sociedad. Entonces, ese fue el pensamiento de él: yo ya estoy muerto. Sin embargo, pudiera ser que ese milagro, así como los leprosos lo esperaban en su soledad, hoy se diera de la mano de Jesús. Y él estaba completamente seguro de que en Jesús podía confiar, que este reino anunciado por Jesús era muy diferente a la ley que lo había desterrado, lo había excluido y lo había solamente esperanzado a que en algún momento su piel se regenerase, porque era lo que esperaban esos leprosos que estaban aislados. Seguramente el leproso, al escuchar el sermón del monte, fue él fortalecido en tomar esta decisión de venir hasta Jesús, pero también es cierto, trayendo en su vida esa humillación que lo había acompañado no sabemos cuántos años, para entonces decirle a Jesús: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Yo quisiera, es el anhelo de mi vida el que tú me sanes, pero ni siquiera yo tengo ninguna autoridad, ningún favor para decirte: Señor, hazlo. Y esto es hermoso. Y en verdad tenemos que considerar esto cuando nosotros vengamos a Jesús. La gracia de Dios es el favor inmerecido cuando alcanzamos misericordia del Dios alto y sublime, y entonces Él se compadece de nosotros. Pero dentro de nosotros hay esa humillación. Ya lo leímos el domingo pasado, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la altura y la santidad, y con el quebrantado de corazón, con el humilde de espíritu. Este leproso estaba ejemplificando lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 3, porque dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él lo estaba ejemplificando. Él fue un humilde al cual el alto Dios desde los cielos no
se limitó a extenderle su mano a través de Jesús y darle la sanación y la sanidad de su vida. Segundo punto, y esto es importante también, el leproso reconoció en Jesús el objeto de su adoración. Este leproso, a la distancia, sin ser parte de esos grupos religiosos, sin tener acceso al templo, sin tener acceso a las fiestas judías, a través de las cuales recordaban lo que Dios había hecho en sus vidas, sin acceso a los escritos sagrados que en las sinagogas se leían para entender de esta vida espiritual. Le fue suficiente escuchar el sermón de la montaña para entender lo que Dios quería que la gente entendiera. Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel. Jesús es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Jesús es el Dios de los cielos caminando junto a ti y hablando las palabras de Dios a ti. Y ya lo vimos que eso la gente no quería escuchar, que Jesús dijera: las palabras que yo les digo son las palabras mismas de mi Padre Dios. Bueno, esos judíos no le escucharon, pero este leproso sí lo escuchó. Y este leproso entendió que entonces esas palabras eran para todos aquellos que se rindiesen en adoración a Dios, que le entregasen su vida a Dios y dijeran: Señor, tú eres mi Dios, eres en el cual yo he esperado tanto tiempo. Estas palabras que yo he escuchado han sido una delicia a mi vida. Los que hemos llegado a creer en Jesús, en verdad, esto ha sido una realidad en nuestra vida. Caminábamos igualmente desterrados, abandonados, aislados. Pero cuando escuchamos las palabras de Jesús, cuando escuchamos el Evangelio de Jesús, cuando escuchamos del amor de Dios, cuando escuchamos de ese Dios todopoderoso, pero ese Dios también cercano, nosotros dijimos: qué hermoso, qué hermoso. Así como Pedro le dice a Jesús: ¿a quién iremos, Señor? En el cual tengamos palabras de vida eterna. Como diciéndole Pedro: Señor, ¿a quién iremos? A esta altura, haber escuchado lo que tú nos has dicho, por más sencillo y corto que sea, es suficiente, porque de nadie más lo hemos escuchado. Nuestro espíritu con nadie más se había deleitado como hoy se ha deleitado con tu palabra. Y entonces este hombre leproso, con ese entendimiento corto, pero suficiente, hace lo que nadie hizo de la multitud. Llega hasta Jesús, se postra delante de él, prosquineos, le adora, y además, en reconocimiento de su autoridad, le dice Señor. Dice la palabra en Marcos 1:22, que Jesús hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas y fariseos. Y la gente, cuando escuchaba a Jesús, le creía. La gente sencilla
no los grandes dirigentes, aunque muchos dirigentes, es cierto, creyeron en Jesús. Y lo vamos a ver un Nicodemo que era un eminente dentro de la religión, vino a ser discípulo de Jesús, y entonces también él caminó con la sencillez de los demás como este hombre leproso. Y dice Marcos que Jesús cuando hablaba, hablaba como quien tenía autoridad. Entonces este leproso reconoce la autoridad de Jesús, reconoce su divinidad, porque él sabe que Jesús le puede sanar. Él sabe que ese milagro que los leprosos esperaban en la soledad podía venir de su mano, y por ello es que él le llama Señor. Y Señor también es muy interesante, porque esta palabra se refiere al Señor mismo, al Dios mismo, al Dios que ha creado todas las cosas y en el cual estamos nosotros siendo parte de ella. Cuando Él le dice, señores, yo reconozco que todo cuanto existe tú lo has creado, y que mi vida no es un fruto del azar, es parte de ese plan que tú tejiste desde la fundación del mundo, y yo soy parte de ese plan. Y entonces en esa autoridad y en ese señorío por medio del cual los astros brillan, se mantienen, las aves cantan y tienen de comer, yo también tengo parte en el mismo. Y él entonces reconoce de manera plena que su vida está segura en las manos de Jesús. Él nunca desconfió que Jesús no tuviera compasión de él. Él nunca pensó que Jesús lo pudiera humillar como cualquiera otro lo había humillado antes, sino él confió que su sanidad y restauración estaban en las manos de Jesús. Además de que para los judíos, y esto es importante decirlo, la lepra estaba asociada en muchas de las veces a un castigo de Dios. Nos narra Números 12:10 la situación cuando María, la hermana de Moisés, en rebeldía, Dios precisamente la castiga con lepra. Y entonces, para muchos judíos, la lepra era algo que estaba relacionada con el pecado, la rebeldía de la persona, y entonces no tenía por ello favor alguno. Sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa del leproso? Y aquí sí fue sorprendido en que Jesús no solamente quiso limpiarlo, sino que Jesús le tocó, lo cual, imagínense, es para que la gente hubiera gritado y diciendo, ¿qué? ¿Cómo es posible? Es suficiente con que lo recibas, despáchalo, córrelo, ni siquiera lo dejes hablar. Pero dice el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó. ¿Te das cuenta? Ese es el Dios real. No es el Dios que, si yo me equivoco, tiene un palo para pegarme y para terminar mi vida. Es cierto que cuando una persona era rebelde de manera permanente, aún los padres en el tiempo antiguo tenían esa autoridad de Dios para quitar esa vida, pero no sin antes apelar a los padres a que amasen al hijo para que ese hijo fuera un buen hijo.
pero para los judíos muchas veces se quedaba una parte de un concepto correcto que después se distorsionaba, y ya lo vimos, y en este caso, pues era algo inaudito que Jesús no solamente lo hubiera recibido, no solamente hubiera estado decidido a limpiarlo, sino que además dice la palabra, le tocó. Una persona que seguramente tenía años, que nadie ni siquiera le fijaba la vista, mucho menos le extendía una mano, mucho menos lo tocaba porque era inmundo, y de acuerdo a la ley una persona que era tocado por un inmundo tenía que apartarse también hasta que pasase un tiempo de purificación. Incluso dice la tradición que los rabinos ni siquiera pasaban por un lugar donde se hablase que hubiese un leproso, porque para ellos el aire los impregnaba de inmundicia, y entonces ellos tenían que también purificarse. Si un leproso por accidente metía su cabeza en una casa, imagínense, la casa tenía que ser puesta en cuarentena para ser en ese sentido purificada. Por eso es que nadie se le ocurriría de esa multitud que estaba ahí haber hecho lo que Jesús hizo. Sin embargo, lo que es cierto es que Jesús lo tocó, pero además vean lo que dice el versículo 3 al final. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Te das cuenta cuál es la imagen correcta de Dios? Cuando Dios ve tu humillación, cuando Dios ve tu humildad, cuando Dios ve la genuidad de tu corazón en términos de decirle, Señor, si quieres, puedes hacerlo. Yo no merezco que lo hagas, pero Señor, apelo a tu misericordia, apelo a tu bondad. Si tú quieres, lo puedes hacer. Y Jesús le dice al leproso, quiero, sé limpio. Y dice al final, y al instante su lepra desapareció. Qué interesante. Jesús quería mostrarles a toda esa multitud que lo que él había dicho y lo que él había hablado estaba accesible, pero accesible a todo aquel que tuviera un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que le adorase y un corazón que pusiera a Jesús, a Dios, sobre todo, sobre su vida. Y este leproso lo hace. Este leproso alcanza misericordia, y este leproso se lleva una bendición que ninguno de toda esa multitud se llevó. Aún los discípulos que estaban en ese proceso de transformación todavía no llegaban en algunos casos a esa profundidad de entender delante de quién estaban caminando. Muchos de estos discípulos de los apóstoles fue después, cuando ya Jesús estaba muerto, que lograron entender esas grandes verdades que Jesús les había dicho. Y entonces este es el tercer punto, que este ejemplo también es
para todos aquellos que han creído y tienen que mantenerse en esa humildad, en esa humillación. Por eso es que Pablo decía, cuando hablaba de los pecadores, él decía, el primero de los cuales soy yo, porque él nunca, a pesar de haber sido el instrumento tan grande que Dios tomó en su vida, él nunca se sintió mayor a nadie, y él decía, el primero de los pecadores, porque uno tiene que mantener esa condición sobre su vida. Dice el punto 3, el leproso fue obediente a lo que Jesús le instruyó a partir de ese momento. Y esto es importante. Jesús bien le pudo decir al leproso que ya estaba limpio y que por lo tal se regresara a su vida normal. Jesús sabía que mucho de lo que la ley establecía habría de ser cambiado con su muerte. Jesús sabía que Él era el cumplimiento de la ley. Jesús sabía que muchos de los preceptos que la ley había establecido eran sombra de lo verdadero, de lo que vendría en plenitud. Él por eso les dice, ustedes, sus padres, comieron el maná que descendió del cielo, pero les digo que yo soy el verdadero pan del cielo que descendió. Él lo sabía. Y entonces, él bien podía haberle dicho al leproso, ya estás limpio, ya regrésate, haz tu vida normal. Sin embargo, le pidió que fuera y que conforme a lo establecido por la ley, presentara su ofrenda por la limpieza obtenida como testimonio a ellos. ¿Por qué? Porque también Levítico 13 nos enseña lo que decía en el 14, cuando una persona se restauraba. Porque comienzo y digo rápidamente, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para que el leproso cuando se limpiare será traído al sacerdote. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para el que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y así menciona todo un proceso que tenía que tener de purificación hasta que finalmente, ya estando sano, regresaba al campamento. Bueno, Jesús le dice al leproso que vaya, que presente esta ofrenda que estaba establecida para testimonio de ellos, pero también es cierto en señal de la restitución del favor que él había obtenido. Dice en la versión traducción viviente, dice, no se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Jesús le dice que haga ello a fin de que haya un testimonio, a fin también es cierto que se cumpla con algo que estaba establecido en la ley, para que entonces él regresara a su hogar y a su ciudad. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Mateo mismo 5, ahí donde estamos,
dentro del Sermón del Monte, versículo 17, dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús estaba en esa transición de cumplir la ley, el ser entonces ahora nuestra ley, la ley de Cristo, que es precisamente todo lo que en el Sermón de la Montaña a nivel de características establece. Y entonces no le dice a este leproso que no deje de cumplir lo que estaba establecido, que no, sino que fuese y que lo cumpliese. Un corazón humilde como el del leproso, pero también es cierto, obedeciendo lo que el alto Dios pedía, porque la ley había sido establecida por Dios de tal manera que se pagase la ofrenda que estaba ofrecida y que finalmente era una ofrenda hacia el Dios Santo en gratitud, porque su camino ahora había sido ordenado. Dice el Salmo 50 en la parte final algo muy hermoso y dice de la siguiente manera. Dice el Salmo 50, versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Este leproso tenía que ordenar su vida, él tenía que regresar a la normalidad de su vida, pero él tenía, es cierto, que pagar una ofrenda que estaba comprometida. ¿Y por qué es esto importante? Porque cuando tú has llegado a ese nivel de humildad en tu vida, cuando tú reconoces que Dios es el objeto supremo, el ser supremo de tu adoración, también es cierto que tú estás dispuesto a obedecerle a Dios en todo lo que Él te pida. Y si para que regreses a esa normalidad en tu familia, en tu ciudad, tienes que ponerte a cuenta con aquello que es necesario hacer, lo tienes que hacer. De tal manera que tú le des lugar a esa santidad de Dios en tu vida, de tal manera que tú estás gozoso, dando alabanza a Dios por hacerlo. Si Dios te dice que tienes que recuperar a tu familia, lo vas a hacer. Si Dios te dice que tienes que abandonar una relación indebida, lo tienes que hacer. Si Dios te dice que ahora vas a ser el mejor trabajador para darle de comer a tus hijos, lo vas a hacer. Si Dios te dice que vas a ser el hijo que no has sido para tus padres porque has sido rebelde y contumaz, lo vas a hacer. Si Dios te dice que hoy tu casa la tendrás que ordenar de tal manera, lo vas a hacer. Porque tú quieres alabar a Dios, tú quieres pagar tus votos, tú quieres pagar esa ofrenda por la limpieza que has obtenido. Y eso es parte precisamente de la humillación que viene a nuestra vida cuando entendemos lo que Dios hizo por nosotros, que de aquí en adelante nos vamos a mantener así. ¿Cuál es la conclusión? Como dijo Jesús en sus bienaventuranzas del Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, y escucha esto, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto no solamente significa ser aquella persona humilde para que venga la salvación y la sanidad a nuestra vida, sino para de manera permanente estar viendo el reino de los cielos sobre nuestra vida. Y este tiene que ser el anhelo de nuestra vida, ser un pobre y un humilde de espíritu. Si yo
te dijera cuál es la mejor, podríamos decir, imagen que la Biblia nos narra en relación a un creyente, sería precisamente la de este hombre leproso. Nosotros como creyentes somos ese hombre leproso que hemos sido rescatados, que estábamos desterrados, que estábamos condicionados a la muerte, que no teníamos posibilidad alguna, pero en esa humillación Dios tuvo misericordia de nosotros y somos ese leproso. Pero ve lo que dice el Salmo 113. Dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Ve esto? ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y ve esto: y levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar. Y viene lo hermoso también: para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Nosotros, como leprosos, como mendigos, tenemos que mantenernos en esa condición todos los días de nuestra vida, para que podamos estar sentados con los príncipes, para estar sentados a la mesa de Dios todos los días, agradeciendo la gracia de Él para nosotros. De tal manera que digamos: Señor, si hoy tengo comida, es porque tú me la das. Señor, si hoy tengo una familia, es porque tú me la das. Señor, si tengo salud, si tengo fuerza, si tengo empleo, es porque tú me lo das. Porque yo no merecía nada y ahora lo tengo todo. Déjame decirte que esta verdad que está en el Salmo 113 es una verdad que se conocía pues desde el principio pues de las generaciones o de mucho tiempo. Si nosotros vemos, por ejemplo, el cántico de Ana ya lo relataba esto. El cántico de Ana ya hablaba acerca precisamente de cómo Dios levantaba a las personas, porque ella dice en el versículo 8, capítulo 2, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerlo sentarse con príncipes, y dice, y heredar un sitio de honor. Qué hermoso, porque entonces ahí es donde nosotros podemos ver esta imagen del leproso. Y termino con otra muy hermosa, la de Mefiboset, hijo de Jonatán, cuando David, después de que ya murió Jonatán, le hace justicia, podríamos decir, al pacto que había establecido con Jonatán, y entonces manda a preguntar si existe alguien de la familia de Jonatán para él tenerle gracia. Y entonces le dicen que hay un hijo que está lisiado, se llama Mefiboset, y él lo manda a traer de Lodebar, donde estaba, para sentarlo en su mesa todos los días, de tal manera que él ya no tuviera que trabajar. Pero vean esta descripción al final, que para mí es tremenda, porque dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. ¿Te das cuenta? Es la misma imagen del leproso. Nosotros, como leprosos, morando en la Jerusalén celestial,
comiendo a la mesa del rey, sentados con príncipes en un lugar de honor, como dice Ana, lisiados de nuestros pies. ¿Te das cuenta? Esa es la imagen que precisamente nos quiere mostrar Mateo en 4 versículos. ¿Quieres hallar gracia de Dios? ¿Quieres que Dios tenga misericordia de tu vida? Humíllate, porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Esa es la gran verdad de la palabra, y es una verdad muy profunda. Pareciera tan sencillo en 4 versículos, pero ese es el Evangelio. El que tú seas rescatado en tu humillación y que en esa humildad te mantengas todos los días hasta que el Señor venga por nosotros. Pero hoy estamos con Él y estaremos con Él. Vamos a orar para que tú puedas hacer de este testimonio, de esta experiencia, una aplicación para tu vida. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias por estudiar tu palabra. Gracias porque no hay nada accidental como lo hemos visto. Si bien para la multitud fue extraña la aparición de este leproso, no para ti, porque tú querías ilustrar de manera vívida, Señor, cómo deben de ser aquellos, Señor, que vengan a ti y que se mantengan en ti. Señor, gracias porque a través de ello nos hablas y a través de ello ilustras nuestra vida. Gracias, Jesús. Y yo te digo a ti que estás escuchando allá donde estés, si a través de este mensaje Dios te ha hablado, si a través de esta experiencia del leproso tú te puedes ver como eres y te puedes identificar que eres igualmente un leproso, gracias a Dios. Gracias a Dios porque en esa multitud solamente uno se vio como leproso y era el leproso. Y quizás hoy tú te estés viendo así y eso es bueno, porque así es como tienes que verte, para que entonces Jesús te pueda extender su mano, te pueda tocar, te pueda extender su misericordia y te pueda dar una vida nueva, una vida que muchos están esperando tú puedas tener. Quizás tu esposa, tus hijos, tus padres están esperando una persona diferente. Están esperando que esa persona que está muerta en vida, hoy tenga una vida nueva. Y el único que puede dártela es Jesús. Por eso, tú hoy dile de la misma manera que el leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y yo te digo que cuando lo haces en un corazón humilde y sencillo, Jesús te va a decir: quiero, sé limpio. Y te limpiará y te permitirá regresar a tu entorno, a tu familia, como una persona nueva. Una persona que comienza una vida nueva, una vida hermosa en Jesús. Si esta es tu oración, así díselo: Señor, hoy te entrego mi vida, hoy te pido misericordia, hoy te pido, Señor, que yo sea una persona nueva en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios te bendiga mucho. Si esta fue tu oración, que pueda ser una oración para toda la vida, para la eternidad. Y que entonces cuando estés en el cielo sentado en esa mesa con los príncipes, también pues tú te agrades y tú te goces, porque sabes que a la distancia hiciste una decisión y viste la mano de Dios en tu vida. Te damos gracias, somos Vida y Comunidad. El próximo domingo a las 11 de la mañana, otro encuentro de Jesús
vamos a narrar y queremos invitarte este viernes a las 8 de la noche. Vamos a empezar lo que le estamos llamando nuestro altar familiar y queremos tener un espacio donde como familias reflexionemos de Dios, oremos juntos, alabemos y pongamos nuestra vida en manos de Dios. Nuestras familias lo necesitan mucho y queremos estar orando por las familias. Si tú tienes necesidades, vas a mandar tus necesidades de oración y vamos a estar orando. Gracias, buenas tardes, come rico, que Dios te bendiga grandemente. Gracias.